Bueno, muchachos, mm, preferí grabar estas clases con el ánimo de que ustedes puedan tener una retroalimentación y puedan revisarlas para que en el momento que lo deseen, eh, recapitulen nuevamente los conceptos o las definiciones y puedan aclarar las dudas que tengan sobre cualquier tema. Esta es la primera clase que tuvimos la semana pasada, es decir, la semana del 16 al 20. Entonces, en esa clase anterior les enseñé el plan de aula. Creo que tendríamos que mirar aquí el plan de aula. Vamos a revisarlo para que ustedes entiendan cómo comenzamos este curso, que es un curso de taller de lengua 1, taller de lengua 1. Entonces, en el primer corte, que es todo este tiempo que abarcaba todo este mes, se deben analizar lectura y géneros discursivos. Nos tenemos que aproximar a la comprensión textual de los escritos a través de lo que dije anteriormente, la lectura en el texto digital, en el contexto digital, la lectura comparada, la importancia del contexto en la lectura, y obviamente hablaremos sobre las estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión lectora. Aquí utilizaremos como pilar fundamental las 22 técnicas de lectura crítica de Daniel Cassani, del autor Daniel Cassani. Entonces, espero eh, que tengan toda la disposición para hacerlo. Aquí les voy a eh, compartir en la pantalla el plan de aula. Aquí tenemos el plan de aula. Lo que les mencionaba está aquí en esta parte, que es la unidad número 1, aproximación a la comprensión textual. Y lo que vamos a hacer es que ustedes en este tiempo que demora la primera unidad del semestre, primero que puedan ustedes interpretar diversos tipos de texto teniendo en cuenta el valor semántico tanto de las palabras como del texto y la relación que hay entre el autor, el contexto, para poder el lector construir unos significados a partir de eso. En segundo punto, analizar diferentes textos aplicando estrategias para análisis crítico del discurso como alternativa para confrontar sus ideas a la realidad. Aquí les mencionaba lo de eh, analizar en el transcurso de esta unidad uno o dos o más textos y aplicarles esas técnicas de análisis crítico. Y tercero, elaborar reportes de lectura aplicando estrategias cognitivas y metacognitivas para construir hipótesis en torno a la realidad y del contexto en el que se mueva precisamente, o valga la redundancia, el texto. Para empezar, yo a ustedes les envié en su momento a todos los cursos. Tengo los cursos de psicología, de ciencias del deporte y de arquitectura. Les envié en su momento a sus correos electrónicos que me aparecen matriculados en plataforma, y les envié en su momento y se los subí también a la plataforma, eh, la información eh, de unas lecturas que nos van a ser eh, fundamentales para abarcar la lectura, lo que significa leer, y la diversidad de la lectura, el verbo como transitivo y los tres puntos de vista al momento de leer, que son tres: el primero, concepción lingüística; el segundo, la psicolingüística; y el tercero y último es eh, la construcción de los significados con una concepción sociocultural. Entonces, eh, vamos a ver cómo me devuelvo aquí para compartirles las pantallas de
ya no del plan de aula, sino de... Listo, ya pude. Entonces, les voy a compartir entonces en la pantalla el texto de Tras las líneas de Daniel Casani. Aquí lo tenemos. En ese texto, lo ideal era que ustedes lo leyeran y a partir de eso, cuando tuvimos la clase de manera sincrónica, donde hubo retroalimentación entre ustedes, sus compañeros, conmigo, pues ahí evaluamos las definiciones de lo que es leer. Entonces, básicamente lo que es leer lo dejamos en su momento definido como que leer no es únicamente oralizar, como lo dice aquí precisamente, oralizar el texto, oralizar la grafía, oralizar lo que está escrito, sino que eh, encierra muchísimo más aspectos como lo es comprender para poder generarle un significado a lo que estamos leyendo. Entonces definimos en su momento que leer es igual a comprender, como lo dice el segundo párrafo de la lectura, desde la comunidad, leer desde la comunidad, así definido por el autor Daniel Casani. En su momento limitamos también la lectura únicamente a que la persona debe no solamente leer lo que está en el texto, lo que está escrito, sino que a partir del contexto sociocultural en el que vivimos, pues creamos un significado para eso y comprendemos lo que nos está diciendo el texto como tal. Para eso, pues yo definí como unos aspectos importantes que comprender debe desarrollar los procesos. Al momento de la comprensión desarrollamos los procesos cognitivos o mentales de cada persona, que son, nos lleva a inferir sobre el texto algunas conclusiones, sugerir algo que no esté dicho en el texto y construir un significado dependiendo del contexto en el que nos estemos moviendo, ¿cierto? Entonces, todo eso depende de la forma en que leamos y lo que leamos. No es lo mismo leer una noticia que leer un relato de una carta, un poema, una novela. No es lo mismo leer eh, una obra literaria, un ensayo académico, porque por ejemplo, cada lectura va a tener primero un vocablo distinto y una manera distinta de cómo el autor quiere llegarle al lector, ¿cierto? En este caso a nosotros como lectores. En su momento también les explicaba que por qué no es lo mismo leer una noticia, digamos, que hacerlo de o leer una obra literaria, porque una noticia, por ejemplo, puede tener un contexto más global, por ejemplo, lo que estamos viviendo en estos momentos con la pandemia del coronavirus, en el tema de la noticia, es más global porque se trata de un mismo virus, de una misma enfermedad que ataca a las mismas personas en cualquier país de la misma manera. Entonces el texto va a estar construido bajo las mismas palabras y va a ser entendido va a transmitir el mismo significado. Entonces, si hablamos del texto literario, por ejemplo, no es lo mismo leer, por ejemplo, Cien años de soledad del autor Gabriel García Márquez en Colombia o en el Caribe colombiano, que leerlo en Bogotá, una persona con unas costumbres distintas, o un poco más radical leerlo en Rusia o leerlo en China o leerlo en Estados Unidos, en Japón, en Europa, donde esas personas o esos lectores de esos países no van a entender algunos de las palabras o vocablos con los que el autor Gabriel García Márquez eh, trata de expresar y relatar algunas situaciones o sucesos que ocurren dentro de la obra como tal. Entonces,
Todo depende también, está muy ligado del contexto sociocultural en que pues, el autor y el lector se muevan. Más que todo en este caso, como hablamos de la lectura, sería del lector, ¿cierto? Con el tema de las destrezas cognitivas, lo podemos explicar de cómo funciona nuestra mente al momento de comprender, cómo formulamos las hipótesis y cómo nosotros hacemos inferencias sobre lo que estamos leyendo. Todo eso va muy ligado a nuestro conocimiento, ¿cierto? En esta parte de las lecturas, hay una parte muy importante que define cómo leer es un verbo transitivo y no existe una actividad neutra o abstracta de la lectura. O sea, no hay un significado uniforme, por decirlo así, sino que hay múltiples y son versátiles y son dinámicos y dependen mucho de lo que les explicaba anteriormente con el tema sociocultural. ¿Ok? Hay distintas dinámicas y maneras de acercarse a la lectura y a comprender cada género discursivo. Los géneros discursivos, entonces los explicaré en una clase más adelante, que tienen que ver con los géneros literarios, los géneros periodísticos, científicos, publicitarios, epistolares, judiciales, etc. Hay diferentes tipos de géneros discursivos y cada uno tiene unas características muy particulares. Aquí en la lectura de Daniel Cassani nos ponen un ejemplo que es comprender por ejemplo, comprender una sentencia judicial. Tendríamos entonces nosotros que conocer su estructura, es decir, los antecedentes, fundamentos del derecho y del fallo, y obviamente está relacionado con el tema del derecho. El contenido y las características de cada apartado, cómo se denominan los hechos, etcétera, cuáles son las leyes, qué son leyes, normas, etcétera, y cuáles son los significados de eso. Mientras que al momento de leer una noticia periodística tendríamos que tener conocimientos distintos, es decir, título, antetítulo, el cuerpo, el lead, el desarrollo del párrafo, de la jerarquía informativa, los párrafos y organizar los párrafos de forma independiente que tengan una estructura sólida. Entonces, esos son ejemplos para entender un poco mejor la afirmación de que leer es un verbo transitivo y depende de la esfera en el que la estemos situando. Nos situamos también en este punto de la lectura, llegamos al punto de los 3 puntos de vista. Esos 3 puntos de vista que son la concepción lingüística del texto, la psicolingüística y la concepción sociocultural. Se los explicaba de la siguiente manera, vamos a ver si se los voy a explicar cada uno, pues se los expliqué en su momento en las clases anteriores que tuvimos en el que todos ustedes participaron y sirvió de retroalimentación para eso. Pero de todas maneras voy a nuevamente a dejar los conceptos claros aquí, como es la primera clase, pues ustedes deben familiarizarse con la asignatura y permítanme a ver si puedo aquí. Entonces, vamos a ver, si no estoy mal, esto deja más o menos grabar creo que 40 minutos. Si no deja, pues si deja más, pues grabamos la clase más tiempo. Lo ideal es que ustedes puedan revisar bien el contenido que está aquí y puedan entonces compartirlo con sus compañeros. Vamos a revisar entonces, permítanme y vamos acá, le compartimos la pantalla nuevamente de el texto de Trazar líneas de Daniel Cassani. Bueno, llegamos nuevamente aquí, entonces en la concepción lingüística lo habíamos definido en su momento como el escrito como tal. La concepción lingüística es lo que dice textualmente, valga la redundancia, el texto. Es decir, el significado y el valor semántico que tiene cada palabra para luego tener una conexión entre cada una de ellas y que pueda generar entonces una frase, luego la frase llegamos al párrafo y del párrafo llegamos al texto.
progresivamente, pero en este punto de la clase, la concepción lingüística es eso. Aquí nos explica qué es el valor semántico de cada palabra y cómo lo relacionamos o cómo relacionamos cada una de las palabras anteriores con las posteriores, es decir, cómo vamos formando una frase a partir del significado de cada una de las palabras, ¿cierto? Entonces, ahí tendremos que explicar y aclarar que el contenido del texto y las interpretaciones que van a surgir progresivamente a lo largo del texto es la suma del significado de todos esos vocablos y de todas esas palabras y oraciones y frases que hemos construido y enlazado unas con otras. De eso es la concepción, de eso se trata este punto de la concepción lingüística. ¿Okay? Nos ponen aquí en el autor Daniel Casani, nos pone unos ejemplos muy claros. El ejemplo, aquí están, ejemplo 1A, 2, 3. Con el fin de que nosotros podamos entender de que diferentes lectores, por ejemplo, situados en distintas partes del mundo o de la geografía, puedan obtener el mismo significado de las palabras. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden? O que una misma persona, como le explica acá igualmente, que leyera el escrito en momentos y lugares diferentes, como le explicaba anteriormente, debería obtener el mismo significado que cualquier otra persona. Entonces, de eso se trata la concepción lingüística. Los ejemplos aquí son muy claros. Nos pone el ejemplo de la palabra gracias. Entonces, la palabra gracias va a tener el mismo significado aquí en Colombia, aquí en Estados Unidos, que en Europa, que en Asia, en África, etc. Entonces, independientemente de el idioma en el que esté, gracias lo vamos a utilizar o lo utilizamos aquí en Colombia para precisamente agradecer sobre alguna información que nos dan, agradecer porque tuvieron un buen gesto con nosotros, agradecer porque eh, hicieron alguna diligencia o alguna tarea bien hecha, agradecer porque nos pagaron en la fecha oportuna. Entonces, el ejemplo aquí es tan oportuno que para entender que la concepción lingüística es que la palabra debe tener el mismo significado o tiene el mismo significado y el valor semántico en cualquier lugar donde se pueda leer. Lo mismo aquí en este punto, en este ejemplo número 3, donde en forma de exclamación nos explican o nos están diciendo es una ciudad bonita. Pues muchos, la gran mayoría entendemos que cuando nos dicen que es una ciudad bonita, primero vamos a entender que estamos exaltando la belleza o los atributos de precisamente una ciudad, porque así nos lo está diciendo esta frase. ¿Ok? Llegamos entonces a la concepción psicolingüística. La concepción psicolingüística es un poco cuando ya entramos a entender de darle más significado a las expresiones, pero además juega un papel muy importante en la posición del lector, es decir, nuestra posición y cómo o de qué manera nosotros podemos inferir situaciones, podemos inferir información que no está explícitamente dada en el texto. Me explico. Aquí en esta concepción psicolingüística va a entrar nuestra parte de inferencia, de deducción, de construcción de significados, ¿cierto? No tanto construcción de significados, sino que de mirar lo que está oculto detrás del texto, porque precisamente el autor cuando va a escribir cuando va a dar a conocer cualquier información, dependiendo del género discursivo que esté tratando, no va a ser en su mayoría totalmente explícito. Leamos aquí
dice que a menudo entendemos las cosas que nos fueron dichas. A veces el sentido que adquieren algunas expresiones no se corresponde con su acepción semántica. Es decir, no todo lo que está dicho puede significar eso, sino que además de eso tiene un valor agregado del cual el lector debe hacer una deducción. Entonces, el ejemplo más claro que revisamos en la clase en ese momento fue este, que es el número 5, que es: la hija de los vecinos de arriba no se parece a sus padres. Esa es una frase que está construida por varias palabras y varios vocablos que generan un significado. ¿Cuál es el significado? Pues tácito, que nos está diciendo en estos momentos que la hija de los vecinos de arriba no se parece a sus padres, que hay una niña que no se parece a sus papás. Ese es el sentido o lo que nos quiere decir básicamente la frase, que hay una niña que no se parece a sus padres. Pero como estamos en la concepción psicolingüística, pues entonces ya nosotros como lectores podemos hacer una inferencia. Aquí nos dan, basémonos entonces en ese ejemplo, busquemos aquí el número 5, por ejemplo. Aquí en el 5 se puede entender que la hija de los vecinos no es biológica. Hay personas que al momento de leer eso pueden entender que la niña no es hija biológica de las personas que viven arriba o de los vecinos, sino que puede ser adoptiva, abriendo la puerta a todo tipo de insinuaciones. Así como una persona puede entender eso, hay otra persona que lo pueda relacionar con el tema no solo de la parte biológica o adoptiva, sino que entonces podría interpretar que la hija de los vecinos de arriba no se parece a sus padres con respecto a la forma de actuar, con respecto a la forma de caminar, con respecto a la forma de hablar, con respecto a diferentes factores que pueden determinar eso, no solamente que sea adoptiva o sea biológica. Entonces, eso depende de la inferencia que nosotros podamos hacer sobre ese texto, pero es una información que nos está dando el texto, pero no explícitamente, sino es algo que nosotros vamos a inferir. Aquí hacemos un resumen, que es que en todos los ejemplos entendemos datos que no provienen del valor semántico de las palabras, que era lo que ya yo les mencionaba. No es una valoración que nosotros hacemos, pero que no está escrita explícitamente en el texto. Es cuando nosotros aportamos datos al texto procedente de nuestro conocimiento del mundo. Es decir, cuando a mí me dicen que una niña no se parece a sus padres, pues yo como persona, o ustedes, pueden entender que la niña puede ser adoptiva porque sabemos que las personas pueden adoptar, que las personas, los hijos biológicos son los hijos que nacen de papá y mamá naturalmente, y que heredan rasgos físicos de sus propios padres. Entonces, son procedentes, esa información es procedente del conocimiento que nosotros tenemos sobre el mundo, ¿cierto? Vamos a ver, aquí tenemos un diálogo. También ocurre con varios lectores que entienden de modo diferente un escrito sin que nada permita considerar que la interpretación es más correcta, coherente o plausible que otra. En este ejemplo hay un diálogo y las personas van a entender este diálogo dependiendo de si tienen conocimiento previo de lo que van a leer o si no tienen conocimiento previo sobre eso, ¿ok? Podemos ver el diálogo: estoy de acuerdo, pero los expertos a veces lo olvidan. Conocí a dos principiantes una vez, estaba en un lugar muy agradable, espacio abierto para todas las partes. Sus directores le indicaban que alzaran los arcos y estaban dispuestos a empezar. Entonces, así sucesivamente, nos habla de arcos, pero entonces, si yo estoy familiarizado con distintos tipos de arcos, entonces, ¿qué puedo entender? Como nos lo explica aquí abajo, son dos estudiantes de violín de los que nos está hablando el texto, porque hasta el momento no nos lo ha dicho, o son dos deportistas de tiro con arco.
Entonces la interpretación o el significado, perdón, que vamos a hacer sobre eso, depende de nuestro conocimiento sobre el tema y sobre los conocimientos que tengamos sobre el mundo. ¿Ok? Según estemos más familiarizados unos con otros, precisamente lo que les explicaba, interpretamos el diálogo en un sentido u otro, puesto que fue elaborado expresamente por psicólogos para conseguir ese efecto, el efecto que les estoy mencionando. Es un diálogo que genera ambigüedad. Les explicaba nuevamente que los escritos no dicen nunca explícitamente todo lo que los lectores entendemos, porque así los autores no lo quieren tampoco. No podríamos nosotros escribir todo lo que queremos dar a entender, sino que, pues, escribimos en un sentido global para que los lectores infieran los sentidos un poco más específicos. Es la manera más fácil de explicar este punto, pues. Podríamos entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí hay una forma muy particular en cómo podemos usar una información al momento de leer. El ejemplo es el de este, número 10. En este ejemplo lo voy a leer explícitamente. Dice: financiado con las piedras preciosas empeñadas, nuestro héroe desafió bravamente toda risa desdeñosa, que intentaba impedir su plan. Los ojos engañan, había dicho. Un huevo, no una mesa, tipifica este planeta inexplorado. Tres resueltas hermanas buscaban pruebas avanzando a través de una inmensidad calma, aunque con más frecuencia, sobre picos y valles turbulentos. Los días se convirtieron en semanas conforme muchos incrédulos propagaban rumores temerosos sobre el abismo. Al final, desde ningún lugar aparecieron criaturas aladas, bienvenidas, que significaban el momento del éxito. Esto es una adaptación de Durling and Lakshman, citado de un libro, ¿ok?, por el autor Lille y Harris. Entonces, inicialmente, ¿qué podemos entender sobre eso? Muchas personas no podrán entender nada. Hay unas personas que puedan tener una poca concepción sobre eso. Y todo eso depende de lo que decía anteriormente, porque no vamos a estar o no van a estar familiarizados con ese tema precisamente. Nos lo explicas un poco más adelante, que aunque comprendas todas las palabras y lo que significan semánticamente, cuál es el valor que tienen, y aunque decodifiques con rapidez las oraciones, que puedes entender que no te están diciendo vulgaridades, sino que estamos relatando de pronto una situación en particular, no puedes entonces el lector comprender en su totalidad, porque no ha podido relacionar el texto, a qué tipo de texto se relaciona, qué nos está relatando, cuál es el conocimiento previo que tenemos sobre ese texto. ¿Ok? Entonces, ahí que nosotros como lector tendríamos que aportar el conocimiento, pero como no lo tenemos, entonces no podríamos entender cuál es el significado de ese texto. ¿Ok? Ese texto es un texto del primer viaje a América de Cristóbal Colón y contiene algunas pistas escondidas. Un buen huevo, no una mesa, para referirse, lo utilizaron para referirse a que el mundo es redondo y no plano. Entonces tiene figuras escondidas que el autor utiliza para relatar cierta situación, pero si no tenemos previo conocimiento que fue el primer viaje que hizo Cristóbal Colón a América, entonces no podemos entender en su totalidad el texto. ¿Ok? Y así sucesivamente. Aquí nos los explican en, perdón, en la parte final. Finalmente, bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Lo ideal es que ustedes puedan entender bien para entrar luego al tema de los géneros discursivos, que lo prefería hacer más en la tercera clase, los géneros discursivos, mirar las características de cada uno, ¿ok?
no todos los géneros discursivos los géneros discursivos no son iguales. Algunos tienen unas características similares, hay otros que no. Entonces, miraremos eso en la tercera clase. Esta es la primera. Y en la segunda hablaremos sobre las 22 técnicas de lectura crítica del autor Daniel Cassani, que es el mismo que estamos tratando ahora sobre el concepto general de lectura y las diferencias de los 3 puntos de vista al momento de leer, que es la lingüística, psicolingüística y la sociocultural. Entonces sigo compartiendo entonces la pantalla del texto de Tras las líneas que ustedes tienen en sus correos electrónicos y está subido en plataforma además para que lo revisen. Cuando llegamos aquí a la concepción sociocultural, entonces es muy fácil entenderlo, pues, porque ya tenemos una concepción lista. Recapitulamos hasta el momento que la lingüística, tiene que ver con el valor semántico de cada palabra, ¿ok? Su valor como tal. Luego entramos a la concepción psicolingüística y trata sobre lo que está detrás del texto dependiendo del conocimiento que nosotros aportar, del conocimiento que tengamos del mundo, nosotros le podemos aportar el texto. Cuando ya llegamos aquí a la sociocultural, encontramos que hay varios puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es que tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que aportamos nosotros como lectores tienen un origen social. Es decir, cuando nosotros nacemos, nuestra mente prácticamente nace en blanco. Entonces, ¿cómo se va a determinar lo bueno, lo malo, lo posible, lo imposible, lo bonito, lo feo, lo agradable, lo no agradable, lo alto, lo bajo? Lo va a determinar el ambiente en el que nacemos, ¿cierto? Vamos a tener una capacidad de adquirir entonces todas esas tradiciones sociales donde vivimos, las vamos a adquirir y vamos a ir nosotros enriqueciendo nuestra forma de pensar, actuar, interpretar y codificar, etc. Aquí, bueno, lo dice el texto, creo que ya se lo resumí. La capacidad de pronto de nosotros de diferenciar lo que ya les mencionaba de lo bonito de lo feo, como un ejemplo, procede de la comunidad de donde nosotros adquirimos ese conocimiento, pues. En este segundo punto, encontramos que el discurso no surge de la nada y que siempre hay alguien detrás de, o sea, hay algo simbolizado en el mismo esquema de la figura de la persona. Es decir, el discurso que nosotros tenemos sobre los puntos de vista, la visión que vamos a tener, refleja los puntos de vista que tenemos sobre el mundo en el que nos desenvolvemos. Y nuestra comprensión lectora va a estar ligada a esa visión del mundo. ¿Ok? Tanto el discurso como el autor y el lector, nunca este autor, Daniel Cassani, lo separa, nunca son elementos aislados, siempre son unos elementos que tienen unas conexiones muy estrechas, para entonces darle una construcción o un significado a los textos, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, vale la redundancia, por ejemplo, las prácticas de lectura y escritura se dan en ámbitos de instituciones particulares. El periódico lo publica una empresa editorial, un examen se hace en la escuela, una sentencia se emite por el juzgado, una carta se evidencia en la empresa, etc. El autor de una noticia es un periodista con carrera. El examen, entonces, para el tema de la escuela lo prepara un profesor y sucesivamente la sentencia del juzgado lo hace un abogado y cada quien tiene un
una concepción distinta porque creció en un ambiente distinto con el tema, pues con la parte educativa. Cada uno de los discursos desarrolla una función distinta dependiendo de dónde, o en este caso, de la institución a la que corresponde. El lector de cada uno también tiene propósitos sociales concretos. El discurso, el autor y el lector, como lo dice específicamente Daniel Casani, son piezas de un entramado más complejo. ¿Okay? Aquí entramos a la parte de los ejemplos para que ustedes puedan entender un poco más fácil lo que es esta construcción sociocultural. Tenemos el ejemplo de gracias, que lo habíamos visto en la parte lingüística, en la concepción lingüística, y es que gracias, por ejemplo, escrito en los botes o en las canecas de basura en un restaurante de comida, no necesariamente comida rápida, puede indicar a los clientes que tiren los restos de comida allí, al irse, ¿cierto? Puede estar la palabra gracias ahí, pero también va a significar lo mismo en el siguiente ejemplo que dice que con letras iluminadas en la pantalla digital de una máquina automática de café van a informar al usuario que ha finalizado el vertido del líquido y puede retirar el vaso. Son dos significados, es la misma palabra, pero transmite un significado diferente dependiendo del contexto en el que la incluyamos. El ejemplo que habíamos visto en la clase de hace 2 semanas y que tuvimos como referencia fue de obtuve un 7, esta exclamación de obtuve un 7, nos menciona aquí que en España y en Chile. ¿Por qué en España y en Chile? Porque el texto nos explica el ejemplo de la siguiente manera, que obtener un 7 puede que en España sea bueno, pero como en Chile puede ser no tan bueno o puede ser que no exista esa calificación. En el caso de España, ¿por qué puede ser bueno? Porque podríamos entonces mirar la escala de calificación educativa en España. Si es de 1 a 10, entonces obtener un 7 va a significar que la persona ha pasado o ha aceptado o ha pasado aceptable la escala calificativa de 1 a 10 y obtuvo una nota aceptable porque obtuvo un 7, ¿cierto? Pero en Chile, así como en Colombia, podríamos entonces mirar la escala de calificación de 1 a 5 y obtener un 7, entonces no tendría el mismo significado o no tendría significado, el significado no tendría validez, la oración no tendría validez en Colombia porque la escala de calificación de Colombia es de 1 a 5. Entonces, cuando a uno como colombiano le digan obtuve un 7, nosotros no lo vamos a relacionar con eh, la escala de calificaciones, sino que podríamos relacionarlo con otra escala que esté vigente en esos momentos en Colombia o en Chile, ¿cierto? Vamos a ir a ese ejemplo que nos lo explica un poco aquí, lo encontramos. En el ejemplo 12 adquiere significados diferentes según se lea en España, en Chile o en cualquier otro lugar, puesto que las escalas de valoraciones son diferentes. En España, con un bareto habitual de 1 a 10, tener un 7 es sinónimo de buena nota, era lo que les mencionaba. Pero en Chile, por el contrario, una escala de 1 a 7 puede ser 7 la máxima valoración, por ejemplo, o en otros lugares tendría otros valores. En muchos países, Alemania, República Checa, Estados Unidos, la mejor nota es el 1 y la peor es el 5 o el 10. Entonces, cada quien va a construir su significado de acuerdo al contexto sociocultural en el que se desenvuelve. Y así nos pone varios ejemplos. Entonces, la primera clase se extendió un poco porque tuvimos una retroalimentación con ustedes. Ustedes dieron sus puntos de vista antes de entrar a mirar los significados de cada situación. Eh, quiero que entonces cualquier, cualquier inquietud que tengan sobre las clases, pues me las comenten. Siempre estoy dispuesto. Yo creo un grupo de WhatsApp para cada grupo, valga la redundancia, uno para arquitectura, uno para psicología y uno para
ciencias del deporte. Ustedes deben entonces escribirme ahí todas las dudas. eh, y pues nada, voy a subir este video. Feliz cuarentena.